Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente les saludo desde este lugar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que estén bien y que Dios les siga bendiciendo. Vamos a meditar la palabra de Dios en este capítulo 11 de Hechos, versículo 19 en adelante. Puse como título este mensaje: Siervos de corazón misionero. Y entonces aquí dice el texto: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Muy bien, aquí encontramos este texto que la persona, la iglesia que tiene ese corazón misionero, Dios está con ellos. Dice: los que fueron esparcidos, o sea, en la persecución, no por gusto personal, ni porque ya no les gustaba la predicación de Jacobo, de Pedro, sino que eran perseguidos por predicar el evangelio. La gente pues había tomado pues esa mala manera de ver de que los cristianos pues estaban creciendo, las personas estaban acercándose a Jesús. Pues hay algunas personas que no les gustaba eso, entonces eran perseguidos. Y entonces, pero los cristianos salieron a buscar nuevos lugares, y entonces, y allí, cuando tú piensas que Dios te ha abandonado por sufrir por causa de su nombre, pues quiero que sepas que Dios siempre va a estar contigo, porque dice que la mano del Señor estaba con ellos. Así que encontramos aquí que estas personas, estos varones, dice, de Chipre y de Cirene, ellos sabían que Dios estaba con ellos. Al principio, solo puros judíos testificaban de Cristo, pero impulsados por el Espíritu Santo, hablaron también a griegos. O sea, otras personas que no hablaban de su idioma, ellos empezaron a hablar, así que Dios estuvo con ellos para que ellos pudieran entender la necesidad de las personas que no eran de su pueblo, de su país. Entonces, dice que también los griegos escucharon la palabra de Dios, entendieron el mensaje y creyeron gran número. Entonces dice allí que todas estas personas que escucharon la palabra de Dios se convirtieron al Señor, o sea, cambiaron de la manera de vida que ellos llevaban alejado de Dios, y ahora vinieron a la enseñanza de Jesús, y ahora estaban aprendiendo de Jesús, estaban escuchando el mensaje de Jesús. Así que cuando dice la palabra de Dios, la mano del Señor estaba con ellos, significa que Dios le daba el poder, la ayuda y la motivación. Así que cuando tú estás padeciendo de alguna forma por creer en Jesús, por seguir a Jesús, entonces quiero que sepas que Dios está contigo. La siguiente cosa que encontramos aquí de un siervo de corazón misionero es que envía a supervisar a las personas o a la iglesia, a las misiones, con la persona más madura que pueda tener. Dice el versículo siguiente: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo, de fe, y de una gran multitud fue agregada al Señor. Así que, siendo Bernabé una persona, dice, buena, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe, este hombre había cultivado su fe, él se había esforzado en buscar a Dios
tanto intelectualmente como en lo espiritual, y entonces había crecido en su fe y el Espíritu Santo estaba llenando su vida, y por eso la iglesia pues envió a este hombre llamado Bernabé. Entonces dice que pues estas personas que estaban allí hablando del Evangelio en Antioquía no eran los apóstoles ni los diáconos que estaban llevando el Evangelio allá en esos lugares, y tal vez nunca llegaron a ser líderes de la iglesia naciente. Eran cristianos comunes, solo miembros de la iglesia de Jerusalén, que se estaban esparciendo y estaban regando el Evangelio por todas partes. Y entonces, al escuchar esto la iglesia, pues bueno, vamos a enviar a una persona madura para que él supervise y él pueda ver qué es lo que está pasando. Y entonces dice la palabra de Dios con esa característica de Bernabé, dice que cuando él llegó en ese lugar de Antioquía, vio la gracia de Dios. La gracia de Dios se puede ver en dos partes. La gracia de Dios es un regalo de Dios, pero la gracia de Dios puede también verse como el poder de Dios. Así que aquí lo que estaba diciendo o lo que estaba viendo Bernabé era el poder de Dios, porque dice allá arriba que las personas estaban con la mano del Señor. Y entonces aquí dice, vio la gracia de Dios, significa entonces que cuando Bernabé llega, lo primero que ve es el poder de Dios que está actuando en la vida de las personas, y eso hizo que Bernabé se regocijara, porque había una conexión espiritual con Bernabé, porque Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, lleno de fe, y entonces él se regocijó, y lo único que él hizo es decirle, en la palabra exhortar, significa también en este contexto, en este pasaje, animar o ponerse al lado de, o sea, yo estoy contigo. Lo que está diciendo ese texto es que Bernabé le dice a estos hermanos, Dios está con ustedes, pues yo también estoy con ustedes. Así que representación de la iglesia de Jerusalén estaba diciendo Bernabé, la iglesia de Jerusalén también está con ustedes. Así que, mis hermanos, entonces eso fue lo que dice que sucedió en Antioquía. Y entonces lo único que le digo es que ahora, lo único que les puedo decir es que ustedes, con propósito de corazón, permanezcan fieles al Señor. Ya comenzaron a caminar con Dios, pues siguen así y no dejen nunca más abandonen el camino de Jesucristo, sino que al contrario, mejoren cada día, crezcan cada día, así como Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo de fe, pues ¿quién más que podía decir esto más que Bernabé? Así que dice que también después de todo eso, una gran multitud fue agregada al Señor. Eso es lo que puede suceder en la vida de una persona, de un corazón misionero. Dios está con él y envía a la persona más madura para supervisar la obra del Señor, para que así entonces estemos en una conexión correcta. Luego dice, cuando Bernabé ve esta acción, este trabajo, mover de Dios, entonces dice el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía. Otra cosa que encontramos de una persona de corazón misionero o una iglesia misionera, busca ayuda y ocupa al que está disponible. Bernabé necesitaba ayuda, porque dice que una gran multitud se agregó al Señor, y él no podía ser solo. Por lo tanto, él ocupaba otra persona, y quién más que Saulo, que él ya había sido llamado para este terreno, para esta área de los gentiles. Y entonces Bernabé se acuerda y dice, no, pues hay un nuevo creyente que estaba madurando, va y lo busca entonces a Saulo, porque había sido enviado allá a Tarso, ahí estaba. Entonces Bernabé dice, bueno, es momento de que Saulo venga y me apoye.
Y entonces dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que Bernabé entiende que debe quedarse en Antioquía, ya no regresar a la iglesia de Jerusalén. Esta es la característica de un misionero. Bernabé entonces realmente tenía un corazón misionero, porque él se quedó allí en Antioquía y ya no regresó a Jerusalén. ¿Por qué? Porque esto era un trabajo que se necesitaba ahí, y entonces va y busca a Saulo, y así es como se comienza el trabajo misionero de la iglesia de Jerusalén. Obviamente, mis hermanos, que a lo mejor no es como nosotros pensamos o como nosotros creemos o como nosotros lo hacemos normalmente, pero aquí nos dice la palabra de Dios que lo primero que una persona o una iglesia debe hacer es ser guiado por el Espíritu Santo, el ser maduro espiritualmente para poder comprender lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor, para que entonces nosotros podamos unirnos a Él donde Dios está trabajando, y no hay nada que preocuparnos de lo que esté pasando, sino que al contrario, debemos de estar regocijados, alegres, contentos, porque muchas personas están escuchando el Evangelio, muchas personas se están convirtiendo al Señor Jesús, muchas personas se están cambiando y se están agregando a la iglesia de Cristo. Así que, mis hermanos, lo que nos enseña este texto es que nosotros nos debemos de preocuparnos, es que Dios esté con nosotros, es que Dios esté trabajando con nosotros, aún en los momentos difíciles, momentos críticos, y también que no solamente es hablar a los que nosotros pensamos que debemos de hablar, sino que Dios ha abierto puertas para hablar a quien sea y a donde nosotros nos encontremos con las personas. Y Dios te ha puesto en el camino a alguien como compañero, como amigo, como conocido, o simplemente por casualidad, pues a ese tienes que hablar de Cristo, como a estos hombres de Fenicia, de Chipre, que hablaron también a los griegos. Y eso hizo que Antioquía pues se levantara una iglesia y se convirtieran muchas personas. Y qué mejor, mis hermanos, que sean los miembros de la iglesia, los cristianos comunes, que lleven la palabra de Dios. Espero que tú tengas ese corazón misionero y compartes el Evangelio a quien tú tienes allá cercano, quien Dios te ha puesto en su camino. Que Dios les siga bendiciendo, así que quiero orar por ti. Oramos. Gracias, oh buen Dios, gracias Padre por esta tarde, por esta noche, por este mensaje que tú nos das, por tu palabra. Queremos rogarte que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, así como Bernabé, y que nos llenes de fe y de sabiduría, y que seamos buena persona como Bernabé. Y que también, Señor, tengamos ese corazón de compartir tu palabra a quienes nosotros podemos encontrar en nuestro camino. Rogamos, oh buen Dios, que seamos esas personas que comparten tu palabra y que muchas personas vengan a ti. Gracias, oh buen Dios, por tu palabra. Bendice a cada uno de los hermanos, de los amigos, de aquellas personas que escuchan tu palabra, que tú la bendigas. Gracias en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios les siga bendiciendo. Yo los espero aquí cuando usted tenga la oportunidad. Con mucho gusto le recibimos aquí en la Iglesia Bautista Monte de los Olivos, ubicada en la Colonia Jardines, calle Lirios, número 65. Dios les bendiga.